Buenos días a todos, por acá lunes 31 de enero. Quiero compartirles este análisis eh, empezando con las acciones en Estados Unidos y con los índices. Vamos a mirar desde el gráfico mensual y vamos a ir bajando, vamos a hacer un análisis descendente, un top-down análisis, para mirar qué ha sucedido en este último mes. Como ya saben, desde noviembre más o menos, las bolsas en Estados Unidos han estado cayendo bastante fuerte. La última semana se recuperó bastante, pero vamos a ver entonces qué nos puede esperar estas próximas semanas y este nuevo mes. Primero que todo vamos a empezar viendo calendario económico. Vamos a ver qué nos muestra esta semana. Va a filtrar simplemente las noticias de alto impacto. Y vamos a empezar desde el domingo. China mostraba el PMI manufacturero de enero, datos mixtos, uno fue mayor y otro fue menor. Lunes día festivo en China, martes día festivo en China. En Australia tenemos datos de decisión de tipos de interés, se espera que queden iguales según el mercado. Y hay que estar pendientes del comunicado de los tipos de interés porque la semana pasada salieron los datos de inflación en Australia y fueron los datos de inflación mensuales más altos de los últimos 14 años, o sea que ya está empezando a subir un poco más la inflación acá en Australia, que había estado un poco controlada o bastante bien controlada, pero ya vemos que de pronto este último trimestre o estos últimos meses, con todo lo que ha habido con las escasez, con Omicron, con toda esta nueva variante, lo que ha venido sucediendo, pues ya se empiezan a ver efectos. PMI manufacturero, PIB de Canadá, día martes, recuerden que eso es horario australiano. Miércoles, también festivo en China, toda la semana va a ser festivo en China. Tenemos IPC de zona euro. Jueves principales tenemos en Inglaterra varios datos, decisión de tipos de interés, se espera que suban el 0,25 al 0,50. Acá hay que estar muy pendientes de este dato el día jueves. Igual leer el acta y el informe sobre inflación. Tenemos también tasas de interés en la zona euro, se espera que sigan inalteradas, 0%. Y tenemos la rueda de prensa. Y el día viernes tenemos nóminas no agrícolas, las NFPs, y tenemos tasa de desempleo. Entonces es una semana bastante fuerte en datos económicos. En Australia, decisión de tipos de interés. En Inglaterra, decisión de tipos de interés. Zona euro, decisión de tipos de interés. Y nóminas no agrícolas y tasas de desempleo en Estados Unidos, para que lo tengamos bastante en cuenta. En este caso, en acciones, nos va a afectar más que todo el tema de tasa de desempleo y nóminas no agrícolas, porque recordemos que la Fed está muy pegada al tema de inflación, de datos de inflación y de datos de empleo principalmente. Eh, Vienen diciendo que van a subir tasas de interés, como ya se ha dicho desde las dos últimas reuniones, reducción de compra de bonos o del tapering. Pero ellos siempre dicen que dependiendo cómo vaya reaccionando la economía a las nuevas variantes, al mercado laboral en Estados Unidos, eso puede cambiar un poco su decisión o su forma de, de ver la política monetaria en estos momentos. O sea que en este caso la tasa de desempleo y nóminas no agrícolas serán datos bastante importantes para
pensar que podría ser la Fed en un futuro. Entonces, ya entrando aquí en gráficos, recuerden que esto simplemente son opiniones, no son señales ni recomendaciones de inversión, simplemente es lo que vemos en el mercado, lo que yo veo en el mercado, más que todo de forma educativa, pero pues para que tengamos eso claro. Faltan nomás 19 horas para que acabe el mes. Vemos una vela bastante fuerte bajista. No veíamos un movimiento tan fuerte desde precisamente el inicio de la pandemia, febrero del 2020 y marzo pudimos ver pues toda esta caída fuerte. En realidad, toda esta caída desde el punto alto hasta el punto bajo fue una caída del menos 35%, 35.7%, y en lo que va de este mes, contando desde el punto alto al punto bajo, el precio o los índices o la bolsa, en este caso el Standard & Poor's, ha caído un 12.38%, una caída bastante fuerte. Desde hace 2 años no veíamos estos movimientos en el mercado. ¿Por qué? Son señales que se van viendo ya por el cambio de política económica que está planteando la Fed. Ya hemos visto y hemos hablado muchas veces de que la inflación está subiendo bastante fuerte. Pasaron de decir que era algo transitorio a hablar y decir que ya iba a ser algo más permanente y que igualmente pues iba a demorar un tiempo en volver a controlar este tema de inflación. No sé si ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos las tasas de interés están entre el 0 y el 0.25 y la Fed simplemente espera subir más o menos 3 veces tasas este año, un 0.3% en cada subida, o sea que a final del año habrán subido las tasas de interés un 0.9%, un 1% solamente, mientras que el último dato de inflación en Estados Unidos estuvo en el 7%. O sea que pueden ver pues la diferencia que hay entre un dato y otro. O sea que al final de cuentas, a pesar de que empiezan a subir tasas de interés, en términos reales, estas tasas de interés no van a contrarrestar, no van a ser contrapeso suficiente a cómo se ve la inflación. Entonces lo que tienen que hacer, lo que tiene que pasar es que la inflación debería empezar a reducirse, que es lo que esperan en la Fed. Pero entonces ya esta reducción y este aumento de tasas de interés me hace un poco menos atractivo las acciones, en este caso los índices igualmente, y también al dejar de imprimir o dejar de comprar bonos e inyectar liquidez o dinero a la economía, obviamente se deja de ingresar dinero a acciones o activos de más alto riesgo, como son estos que se consideran renta variable. Entonces, ¿qué pasa? Ya los grandes inversionistas empiezan a invertir más en bonos o más en activos un poco más seguros, y las bolsas que son más riesgosas, pues empiezan a caer porque empiezan a ver cómo los dineros van saliendo de esos mercados. Entonces, hay que esperar a ver cómo cierra el día de hoy. Tendría que haber un movimiento demasiado fuerte como para que esto cambie, pero vamos a ver cómo el precio semanalmente está en un rango, pero listo. Esto sería pues como el tema principal. En gráficos mensuales, como vemos acá, ha tenido una subida demasiado fuerte. Casi que en gráficos mensuales el cambio de estructura mensual serían estos niveles. Serían estos niveles que el precio intentó romper a la baja, no fue capaz y empezó a retroceder. Vamos a poner acá, simplemente como para tener visibilidad. Cambio de estructura mensual. Y este de acá lo teníamos como cambio de estructura semanal.
Listo, miren como vemos acá, ya estamos mirando el gráfico semanal. En semanal veíamos que el precio tenía un canal o venía dentro de un canal y hace 2 semanas lo rompe con muchísima fuerza. La semana anterior el precio tuvo bastante volatilidad, bajando bastante fuerte inicio de semana, pero recuperándose final de semana, dejándonos esta vela, una vela alcista, o una vela que nos muestra que igual todavía hay señales de compradores o de liquidez sobre esta zona del mercado. Entonces, ¿qué pasó? Cayó bastante fuerte, llegó hasta estos niveles, que vemos acá como eran resistencia, soporte, nuevamente me soportó y regresó hasta esta zona, por arriba de los 4.360, dejándonos esta vela. ¿Qué me podría a mí mostrar esta vela o esta señal? Que en este punto podríamos buscar un retroceso. Yo se los comenté a inicios de la semana anterior, que después de estas caídas fuertes podríamos esperar o estar buscando de pronto un retroceso de toda esa caída, una recuperación, que al final se terminó dando esa recuperación a final de semana, ¿cierto? Entonces podríamos estar buscando este movimiento. Si el precio va a continuar, ya que nos cambió la estructura en gráfico semanal, ya que nos cambió la estructura en gráfico semanal, podríamos trazar un Fibonacci. Vamos a trazar un Fibonacci aquí en este gráfico, punto alto a punto bajo, ya que sería un cambio, un movimiento bajista, a ver en qué zona el precio podría regresar. Más o menos podría regresar aquí hasta los 50. Si el precio va con, si la estructura va a continuar, necesitaríamos que el precio entonces me hiciera un nuevo alto más bajo que los anteriores y identificar entonces que en realidad va a continuar con ese movimiento o esa estructura bajista. Eso depende mucho cómo vayan comportándose el mercado, pero por ahora, en esta semana o en estas primeras semanas de febrero, podríamos estar mirando una pequeña recuperación de estos movimientos, a no ser que aparezca algún dato o alguna noticia o algo inesperado que nos genere nuevamente una caída fuerte como lo que ya vimos las semanas anteriores. Diario que vemos acá o qué pasó. Esta verde ya vemos que es la vela semanal. En realidad estaría bien si el precio o si buscamos algún retroceso una vez el precio sea capaz de romperme estos niveles, los 4.450 aproximadamente. Sería una confirmación porque miren que acá el precio tuvo bastante volatilidad. En el momento que el precio me rompa acá al alza, pues podríamos estar mirando de pronto ese retroceso. Basándonos en este cambio de estructura que ya vimos, quiebre, altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos. En este punto el precio me quebró, como ya vimos, podría formarse un retroceso. Y mirar si en ese punto el precio va a continuar con esta estructura, con esta nueva estructura. ¿Qué pasa? Hay que tener igual mucho cuidado porque todos los activos y este activo, como vemos desde hace mucho tiempo, tienen una fuerza alcista bastante considerable, y simplemente eso también podría ser una caída en índices y en mercado. Ya vamos a ver que las acciones han caído bastante fuerte y simplemente también podría ser un punto bajo de compra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entrara en compra, ya sea acá o sea un poco más abajo, yo tendría dos opciones. Simplemente hacerle seguimiento al precio, mirar si simplemente es un retroceso para luego caer, o si llegado el caso, el precio sube, me hace un retroceso para seguir subiendo en el mediano plazo, pues simplemente yo ya tengo aquí una entrada en compra que me puede servir a mí en un mediano plazo. Entonces, por eso es bueno cuando compremos hacerle seguimiento. La ventaja es que es gráfico diario, son movimientos
operaciones más tipo swing, entonces vamos a tener el tiempo suficiente para analizar y para mirar qué nos muestra el precio. Misma situación para el estándar, para el Dow Jones. Vamos a ver mensual. Este activo sí me muestra un poco más de indecisión, a pesar de que venía subiendo. Miren que venía subiendo, se fue frenando mensualmente, cayó fuerte, subió fuerte, volvía y caía fuerte, subía fuerte. Y este último mes ha caído igualmente fuerte. Como vemos acá, no fue capaz de superar estos niveles a la baja. En el largo plazo, una caída más pronunciada sería que el precio fuera capaz de romper esta zona de los 33.200 aproximadamente. Semanal, igualmente me dejó esta vela interesante, vela alcista, me cerró por encima de este canal que veíamos o que teníamos trazado hace un tiempo. Parte baja, el precio intentó romper con fuerza, no fue capaz y regresó. O sea que hay que tener eso en cuenta. Lo mismo, esperar a ver si el precio nos hace un retroceso para ver si en el mediano plazo va a seguir cayendo o si por el contrario nuevamente es un punto bajo de compra y el precio vuelve y me genera nuevos máximos. Nasdaq fue la que más ha sufrido durante esta caída. Desde su máximo histórico hasta la parte baja de esta caída cayó un 18%. Y la vela mensual está cerrando bastante fuerte. Lo interesante es que no me ha cerrado por debajo de este nivel, lo que tenemos que tener en cuenta. Si vamos a semanal, me rompe este canal que traía bastante fuerte, bastante bien, que siempre que llegaba a la parte baja, como les dije a principios del año, siempre que llegaba a la parte baja rebotaba. En este caso no sucedió y me rompió con fuerza este canal. Si yo trazo un Fibonacci de esta última caída, podemos mirar entonces si en este punto el precio, podemos mirar si en este punto el precio, como nos dejó esta vela, gráfico semanal, sería una doji lápida, una vela bastante importante. Podríamos ver aquí un retroceso de esa caída, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Igual como en el Standard & Poor's, mirar si simplemente retrocede hasta estos niveles para seguir cayendo en el mediano plazo, o si es un punto bajo, un punto bueno de compra y que me inicie nuevamente una nueva estructura alcista. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pero en estos momentos sería un punto interesante a tener presente si quisiéramos comprar o si quisiéramos estar mirando activos para comprar. Ya sabemos que el Nasdaq es la bolsa tecnológica, gráfico diario importante, que sea capaz de superar este nivel antes de nosotros entrar en compra en este índice. Podemos ver en temporalidades más bajas como el índice está en un rango entre estos niveles. Entonces yo compraría si el precio es capaz de romperme los 14.650 al alza. En este caso, entonces yo voy a poner aquí. A poner aquí, cruce alcista. Y que me avise, una vez el precio sea capaz de romper esos niveles al alza, que me avise y ya podríamos estar mirando o considerando una entrada en compra. Les digo, caída muy fuerte, simplemente mirando si me hace un retroceso y si en ese retroceso vuelve y cae, o vamos mirándole, digamos, haciéndole seguimiento a ver qué nos puede mostrar. En los activos que hemos visto, hablábamos de Amazon,
que un nivel muy importante era de 2.900. La semana anterior, vamos a ver mensual, caída bastante fuerte. Caída bastante fuerte. Vemos en este gráfico mensual, si el precio es capaz de caer, de seguir cayendo, tendría caída libre hasta estos niveles. Miren que mensualmente muestra un aumento o una subida muy fuerte. Técnicamente hablando, en esta zona es donde está toda la liquidez del mercado, donde están todos los inversionistas comprando y vendiendo, soporte, resistencias, donde hay volumen, pero en esta zona no hay tanto volumen como se veía en estos otros niveles. Sería algo más pues, a largo plazo. Si llegara a suceder, esto sería algo a tener en cuenta. Esperemos que no suceda, o si sucede, pues simplemente podemos entrar en venta o podemos esperar para en el largo plazo comprar mucho más barato y dejarlo, obviamente, que crezca. Obviamente ustedes saben que esas son empresas que tienen muchísima proyección a futuro, o sea que si nosotros quisiéramos invertir a largo plazo, comprar acciones o simplemente especular, pues entre más barato las podamos comprar, mucho mejor. Gráfico semanal, el precio entonces todavía sigue sobre esta zona, ya rompió estos niveles, regresa hasta estos niveles. Hay que mirar si simplemente fue un falso rompimiento para empezar a subir, y en un primera instancia hasta los 3.150, que sería aproximadamente un 10%. Vamos a ver en gráfico diario. Me pasó. Entonces ya sabemos si se genera esta subida, sería más o menos estos niveles como primer punto. Ya sabemos, miren toda esta parte acá, soporte, se me convertiría en resistencia. Y si sigue cayendo, pensaría yo que un nivel más o menos sería esta zona. Y vemos acá atrás como el precio me genera aquí una resistencia, rompe soporte y vuelve a impulsa. Si el precio va a seguir cayendo, podría llegar primero hasta estos niveles y ir mirando cómo el precio se comporta. Ya sea que el precio suba, acá vuelve y caiga y continúe al alza, o que el precio baje, me haga un retroceso y continúe con una tendencia a la baja. Entonces simplemente estar pendientes de estos movimientos. Tesla mensual bastante bajista. Desde su máximo, Tesla ha caído un 36%. Obviamente son acciones y son empresas que en el largo plazo tienen muchísimo futuro. Reportó estados financieros y resultados finalizando la semana, el día viernes, si no estoy mal. Y a pesar de que los resultados fueron muy buenos, el mercado castigó bastante la acción y se terminó cayendo considerablemente porque ya empezaron a hablar que este año 2022 los resultados no necesariamente iban a ser tan buenos porque ya se iban a empezar a reflejar en los estados financieros todo lo que ha ido sucediendo con la cadena de suministros, con la escasez de chips y todo esto que está sucediendo pues a nivel global. Tanto así que había escuchado que muchos países, más que todo en Europa, carros que iban a entregar este año ya han venido avisando a los clientes que lo más seguro es que no se los van a entregar este año. Van a abrir muchas empresas o muchas gigafactories, como se le llaman a estas empresas de Tesla, en China, en Texas, y no me acuerdo en dónde más, en otro sitio, que eso les va, obviamente les permitiría aumentar la producción muchísimo más y tener las ventas muchísimo más, reducir costos, pero ya ven este tema de los chips algo muy preocupante. Entonces, a pesar de que les fue muy bien en los datos financieros, en los resultados financieros, este miedo a lo que pueda suceder este 2022 hizo que la acción cayera. Pero ¿qué pasa?
teníamos esta Fibonacci a largo plazo, semanal, el precio me genera esta nueva impulso, me está haciendo un retroceso, está llegando al 61.8. Simplemente, ¿qué pasaría? Obviamente toca estar muy pendientes a la situación macroeconómica, pero podría estar en un punto interesante para comprar. Este fue el día viernes cuando salieron los resultados. Acá sale el dato, el 26. El mercado estimaba ganancias de 2.36 por acción y quedó en 2.54, 7.5% más. Los ingresos esperaban 17.2 billones de dólares y fue un 3.43% más. Pero como les digo, el tema del miedo que puede suscitar pues todo lo que está sucediendo para este nuevo año, pues podría afectarles bastante, por eso cayó. Pero personalmente me parece que es una empresa muy, muy interesante, muy importante, que si nosotros nos gusta invertir a largo plazo, podría estar en un nivel interesante para comprar. Apple, al igual que las demás, estaba cayendo con bastante fuerza, recuperó finalizando la semana, también por datos financieros. Decíamos que podía caer hasta estos niveles que mensualmente vemos que era una zona de resistencia, se podía convertir en soporte, precisamente llegó hasta esa zona y semanalmente cerró bastante fuerte. Si trazamos un Fibonacci, este último impulso, el precio cayó hasta el 61.8 y aquí recuperó bastante fuerte, cerrando la semana desde su punto bajo hasta su punto alto, subió un 10%. Ese gráfico diario veíamos o teníamos dicho que en esta zona era muy, muy importante, retroceso 61.8. Y en este punto precisamente el precio se impulsó también por datos que se presentaron el 27, en ganancias un 10.58% más, en ingresos un 4.15% más. Entonces esto hizo que subiera bastante fuerte el precio. Todas estas ganancias en estas empresas fueron los que impulsaron el día viernes también, o que se mostró al final de la semana la recuperación en los índices. Pero entonces, como les digo, simplemente saber cómo se van presentando y cómo puede irse moviendo todo el mercado y todo el tema fundamental para poder tomar posiciones en estas empresas. Facebook, igualmente, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Teníamos diferentes zonas, esta zona era la más probable que llegara, resistencia, que llegara y se iniciara un soporte. Efectivamente el precio llegó hasta estos niveles. Si trazábamos un Fibonacci, este último impulso, también veíamos un 61.8. Acá el precio está frenado, me tiene acá sobre esta zona que ya identificamos, entonces lo que tenemos que esperar es ver cómo va a reaccionar esos niveles. Acá tenemos estos niveles, este canal. Primera instancia sería que el precio se impulsara nuevamente hasta esta parte alta del canal. Y en el momento que el precio fuera capaz de romperme este canal al alza, ya estaríamos pensando en el largo plazo que el precio siga subiendo. Si todo sigue pasando como se está moviendo en las bolsas y que entonces con el tema de aumento de tasas, esto me genere más caídas en estos activos, ya sabemos que si es capaz de romperme la zona de los $300 a la baja, lo más probable es que nos vengamos hasta los 250.
un 15% más. Y en esta zona ya tenemos acá zonas también identificadas de soporte, y ya en este caso ya seguiríamos mirando qué va mostrando en el mediano largo plazo, ¿cierto? Nvidia gráfico mensual, miren esta subida tan fuerte que sí ha tenido, pero miren estas velas, estas caídas igualmente fuertes. Nvidia desde su punto alto hasta su punto bajo ha caído un 40%. Imagínense todo lo que ha caído. Semanal veíamos acá como venía cayendo dentro de un canal, se impulsó más esa caída. Teníamos esta zona muy probable que el precio podía llegar, los 78.6, y en ese momento todavía me está medio soportando esos niveles. Hay que mirar si la reacción que están teniendo final de semana también va a impulsar el movimiento en este activo. Yo esperaría que el precio primero sea capaz de romperme esta zona al alza para tener mayor confirmación de si nuevamente va a impulsar o si por el contrario, para que me llegue hasta estos niveles de esta línea de tendencia que tenemos acá de largo plazo, desde el marzo, desde el inicio de la pandemia. ¿Qué ha pasado con todas estas secciones de tecnología también? Algo que están hablando mucho es que todo este tema de reducción de aumento de tasas, de reducción de estímulos a la economía, son señales de que ya la pandemia está acabando. No sé si han visto que en varios países ya han quitado todas las restricciones, uno de esos es Inglaterra, que quitó todas las restricciones del coronavirus, ya no es necesario mascarillas, no es necesario utilizar ninguna medidas de distanciamiento social, mejor dicho, como si ya eso nunca hubiera existido. Otros países, más que todo en Europa, están hablando para que ya se acabe el título o ya no sea considerado una pandemia, sino que ya sea considerado, por decirlo así, como una gripa normal, de algo que ya está en la sociedad y que ya va a estar ahí, no hay ningún problema. Entonces, en el tema, en el momento en que toda esta pandemia inició, con todo el tema del home office y del teletrabajo, de trabajo desde la casa, que no había que ir a la empresa, a las empresas, y que todo se hacía desde la casa, obviamente todas estas empresas tecnológicas subieron muchísimo, se impulsaron demasiado. ¿Por qué? Porque obviamente todas estas, más que todos los temas de internet, de tecnología, eh, era muy necesario en esos momentos, pero si ya empiezan a quitar todos los estímulos, si ya las personas tienen que regresar a los trabajos, eh, ya, por ejemplo, de empresas como Netflix o empresas de streaming que se utilizaban mucho porque la gente estaba en las casas, entonces veía muchas películas, utilizaban mucho estos servicios, también ya están cayendo porque como ven que ya las personas están retornando a su vida normal, pues todo este boom que habían subido por la pandemia, pues ya eso se va a disminuir, entonces también esas son consecuencias. Y también habíamos hablado antes que las empresas tecnológicas son las que más sufrían con el aumento de tasas de interés. ¿Por qué? Porque son empresas que son altamente, eh, se me fue la palabra como tal, necesitan demasiada inversión en capital. Y al ser el crédito más costoso, las tasas ser mucho más altas, obviamente son empresas intensivas en capital. Entonces, obviamente, al ser más costoso el crédito, las tasas son ser más altas, obviamente es más complejo para estas empresas eh, tener el capital suficiente, o lo pueden tener, pero obviamente va a ser mucho más costoso. Entonces, al ser más costoso el crédito, pues sus utilidades se van a ver afectadas porque el costo va a aumentar. Entonces, esto genera precisamente que esto suceda. Entonces, esto es lo que ha pasado mucho con esas empresas tecnológicas. Microsoft presentó también resultados el día 25, ganancias 6.94 más a lo esperado, ingresos 2% más a lo esperado. Y veíamos cómo venía el precio dentro de un canal, igual a todas las velas. Miren que meses anteriores ya venía medio dando señales de esta posible caída. Después de subir con mucha fuerza, ya se empezaba a frenar, otra vez la indecisión, y preciso el último mes, enero, cayó con bastante fuerza. Semanal el precio
rompe por debajo del canal, semanal me lo está cerrando por encima del mismo canal. Hay que ver entonces si todo este aumento fuerte que tuvo es señal de entrada de compradores al mercado y que nuevamente me vaya a impulsar un poco más el precio. Como ya les digo, seguimiento, simplemente eso es pronosticar o es a tratar de adivinar si el precio simplemente va a seguir al alza o con toda la situación que hemos visto durante el último mes, simplemente sea un retroceso para caer. En gráfico diario teníamos este triple techo, el precio cae, habíamos dicho que el precio más o menos sus niveles cumplía su proyección, el precio cumplió su proyección, cayó bastante fuerte, encontró nuevamente soporte sobre esta zona y nuevamente me regresó. Entonces, como les digo, son importantes tener en cuenta para mirar si el precio de pronto sube en ese punto. Adobe también, lo mismo que decíamos, era probable que llegara a estos niveles, está un poco indeciso sobre esta zona, al igual que los demás. Es una zona bastante importante de soporte, de resistencia, se me convertiría en soporte. Si el precio aquí sube, un primer movimiento sería más o menos los $571, casi un 10% de aumento. Si por el contrario siguen presentándose problemas iniciando este mes, estaríamos esperando que cayera hasta los $445, $450. Si hay una pequeña recuperación como lo estamos viendo, estaríamos buscando que el precio llegara más o menos a estos niveles. Y por último teníamos esta, no entré, la verdad, final de semana no estoy muy pendiente de los mercados, o la semana anterior no estoy muy pendiente, la verdad, de los mercados. Gráfico mensual, miren que esta es la de las poquitas que hemos visto que no terminó con una vela bajista mensualmente hablando. El precio desde hace varios meses tenía una consolidación en estos niveles, rompe la consolidación al alza con bastante fuerza. Semanal, habíamos dicho que el precio impulso, que ese precio, que la acción, tenemos que identificar una zona donde podría retroceder, por eso me hace este retroceso, y la semana anterior, después de ese retroceso, nuevamente vuelve y se impulsó. Eso es lo que teníamos, es lo que estábamos esperando en su momento, que el precio llegara más o menos hasta los 61.8. Llegó hasta esta misma zona que fue resistencia y se impulsó bastante fuerte durante la semana anterior. Hay que ver si va a seguir con la misma fortaleza que tenía el precio. Puede que se nos quede en un rango otra vez en estos niveles, así como sucedió acá, o si va a seguir con la misma fuerza, simplemente el precio seguiría rompiendo al alza. Entonces, este es nuestro análisis para esta semana en índices y en acciones de Estados Unidos. Espero les sirva bastante, que les sirva, como les digo, no es ninguna señales de inversión ni asesoría, simplemente es educativo para que les comparte estos videos para compartir un poco lo que estoy viendo en los mercados. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto me pueden escribir por las redes sociales. Espero que tengan una excelente semana de trading y un excelente inicio de mes. Chao, chao.